Muy buenas noches, sean bienvenidos a un programa más de los pocos que quedan en esta época de elecciones. El banquillo, gracias a la señal del canal Más TV. Sabemos de que estamos en una etapa complicada para decidir un poco nuestro voto y así, pero es importante ver qué figuras nuevas están en el acontecer nacional, en los partidos políticos que buscan este 25 de junio ganar su corazoncito. Por eso hablamos hoy con un candidato joven del Partido Republicano. Él es José Gálvez. José, bienvenido. José, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Te dejo el micrófono a vos para que te presentes con la gente, ¿te parece? Muchas gracias, Brian. Pues nuevamente, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Buenísimo. A la apreciable audiencia, qué gusto en poder compartir con ustedes este espacio virtual. Quiero contarles que yo soy José Gálvez, un guatemalteco que por primera vez está participando en política. Una participación sana, una participación que me ha gustado muchísimo. He aprendido muchísimo en el camino y he también conocido muchas personas con una gran necesidad, que sé que de yo llegar vamos a poder representar a ese mensaje y a esas personas en el Congreso. Buenísimo, José. Siempre empezamos, creo que tal vez te adelantaste un poquito. No, estuvo bien. ¿Quién sos vos en tus palabras? ¿Qué engloba todo el concepto de la persona José Gálvez? ¿Te parece? Para que nos contés qué te dedicas, quién sos, etcétera. Pues fíjate, Brian, que yo te podría decir que José Gálvez es un joven guatemalteco que siempre ha creído que Guatemala puede llegar a ser esa luz del mundo. He trabajado desde muy pequeño para eso. Desde el sector privado me gustó siempre emprender, me gustó siempre crear, me gustó siempre remar contra la corriente. Yo creo que en donde muchos van, donde va la tendencia, ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos y reflexionar si lo que estamos haciendo es correcto. Y no ir en masa, sino más bien pensar. Y es así como yo logré emprender algunos negocios buenos, algunos no tan buenos. Ok. Parte del empresariado, ¿verdad? Total. Pero lo que me interesa y me gustaría compartirles es de que yo he sabido crear desde joven, relativamente joven, 17, 18 años, valor desde cero. He sabido crear riqueza desde cero, he sabido crear empleo desde cero y he sabido cómo compartir ese poder, ese valor, esa riqueza que hemos ido creando con muchas personas. José, te miras patojo. Sí. Sos patojo. Aunque no soy tan patojo. Aunque no soy ¿Qué edad tenés? Estoy por cumplir 30 años. Estás por cumplir 30 años. Estoy por cumplir 30 años, ya en un par de semanas. Ya en un par de semanas, sí. Bueno, las mañanitas adelantadas ahí a producción. José, ¿por qué meterte en política? Sobre todo, o sea, 30 años, o sea, yo cuando llegué a 30 años, quiero decir todavía soy joven, ¿no? Entonces por eso te digo de una vez, joven, ¿por qué meterte a la política? Los 30 son los nuevos 20. Son los nuevos 20. ¿Sí? ¿Por qué meterte a la política, José? Bueno, te quiero contar, Brian, precisamente como te decía, desde lo privado, yo tuve la oportunidad y la bendición de trabajar con muchas personas y familias, en donde vi cómo las familias lograban salir de un estatus económico hacia arriba y lograron ya, pues, incorporar a sus hijos a las escuelas, a las universidades, a colegios. Y dije yo que he trabajado en lo privado. Si esto lo podemos hacer, si solo yo, una persona, puede llegar a hacer esto con muchas familias, imagínate en lo público, lo que podemos llegar a hacer masivamente. Claro. Masivamente, porque en lo público vos puedes llegar a proponer, a exigir y a fiscalizar, en mi caso, como candidato a diputado, ¿verdad? Buenísimo. José, pregunta básica. Veo que ahí tenés tu volante. Tu volante. Préstándolo para enseñarlo ahí, para que vean. Mire, ahí está. Papeleta celeste. Papeleta celeste. Ese es tu Partido distrito, Republicano. El Partido Republicano. A eso voy. ¿Por qué Partido Republicano, José? Pues, Brian, te quiero contar que el Partido Republicano me llamó muchísimo la atención. En primera instancia, porque es un partido nuevo. Es un partido que no ha sido tachado de ningún tema de corrupción. Es un partido totalmente nuevo. Y en segunda instancia, porque ahí va una persona a quien yo admiro muchísimo, que es el doctor Espada. Yo lo admiro como político, como persona y como académico. ¿Sí? Okay. Como académico, el mejor cardiocirujano de Latinoamérica y así como una excelente persona que yo he tenido la oportunidad de conocer. Buenísimo, definitivamente es algo de admirar al doctor Espada, que a estas edades todavía anda queriendo hacer un esfuerzo. Pongámoslo
Quisiera yo llegar a esa edad y tener las así de energías que él activo. tiene. Sí, hombre. Las energías que él tiene. Así quisiéramos estar varios. Ahora, José, representás el departamento de Guatemala, Correcto. más conocido como los municipios. Eso quiere Así decir que es. si usted vota que en Villa Canales, que en Fraijanes, que Santa Misco. Catarina Pinula, Misco, ay, Misco, por Dios, tenemos que hablar de Misco. ¿Pueden votar por vos? La pregunta aquí es, en tu recorrido por el departamento, haciendo campaña, ¿qué has identificado? ¿Cuál es el clamor de la gente? ¿Qué te dicen cuando los saludas? ¿Qué carencias observas vos? Contanos un poco. Pues Brian, mira, lo primero que te quiero decir es de que los que vivimos cerca de la ciudad, yo vivo en Fraijanes, pero está relativamente cerca de la ciudad, o los que viven en la ciudad, con todo respeto, es una burbuja. Es una burbujita que vale la pena salir. Vale la pena salir un poquito de esa burbuja y esa zona de confort y ver a un par de kilómetros, como son los municipios, la gran necesidad que hay. Personas con desnutrición, niños con desnutrición, no hay suficientes escuelas, no hay hospitales. Entonces, ¿cómo es que a un par de kilómetros de distancia puede haber tanta diferencia? Eso es una dicotomía exagerada. Totalmente. Pero regresando a tu pregunta, ¿qué vi yo? Quiero contarte que yo vi problemas similares en muchos municipios. Problemas de agua, problemas de transporte, problemas de educación, problemas de delincuencia. Es por eso que tengo una de mis iniciativas de ley que involucra integrar los 16 municipios. Ok. Que ya hablaremos de eso. Ya hablaremos, ya vamos a entrar al tema de las propuestas. Ahora, José, ¿cómo se toma tu familia el tema de que participas? Porque lo hablamos, lo hemos hablado aquí con varios candidatos, te metes a política y es sinónimo de ladrón, corrupto, lo que sea. Y sobre todo cuando uno es joven, incluso una foto que tengas con algún político, que tenga cierto cuestionamiento, ya te asocian que sos parte del problema. ¿Cómo lo tomás? ¿Cómo le decís a las demás personas, miren, nada que ver? Brian, lo primero que es convencer a las personas de que uno es parte de la solución. Como decís, no parte del problema. No parte del problema. Sí. Te dije al inicio de esta conversación que yo me he acostumbrado a remar contracorriente toda mi vida. Entonces, las primeras personas que todo político debe convencer es a su familia. Ajá, ¿y cómo se lo toma tu familia? Porque no es fácil, Brian. Digamos, no es fácil estar aquí sentado. Claro. No es fácil que a uno posiblemente lo insulten o lo critiquen en las calles cuando uno ni siquiera ha participado en política antes. Yo primera vez que participo y a veces me dicen corrupto. Yo ¿corrupto de qué? Si nunca he participado. Totalmente. Entonces, ¿cómo se lo tomó? Ahorita pues ya aceptaron que es algo que a mí me encanta. ¿Lo traes en la sangre? Te puedo decir que creo que sí lo puedo traer en la sangre, sí. Okay, creo que lo puedo traer en la sangre. Y me gusta conocer a personas. Buenísimo. Me gusta proponer soluciones y ejecutarlas, que es importante, ¿verdad? Okay. Entonces, ahí vamos. José, entremos en materia. Listo. Sabemos que aquí llevamos más de un año entrevistando diputados, candidatos a diputados, y yo creo que la gente, nuestra audiencia, ya está familiarizada con las principales y básicas funciones de un diputado: de legislar, de mediar y fiscalizar. En ese sentido, ¿cuál es la agenda legislativa en estas tres funciones que propones tú como José Gálvez o en representación del Partido Republicano? Total, mira, yo tengo 3 pilares fundamentales, que son los 3 pilares de los cuales tengo experiencia y de los cuales me gustaría llevar esa experiencia al Congreso. Y básicamente los 3 pilares fundamentales es juventud, educación y familia. Juventud, educación y familia. Esos son los 3 pilares que a mí me gustaría pues llevar al Congreso e incluso ocupar un espacio en los equipos de trabajo del Congreso. ¿Sí? En las comisiones. Las comisiones de trabajo del Congreso, de respectiva de educación y juventud, ¿verdad? Ahora, hablamos un tema de tus iniciativas de ley. Sí. ¿Qué iniciativas propones? ¿O cuáles tenés? Bueno, porque hay una cosa, claro, porque tampoco un buen diputado es aquel que va a proponer cuanta ley se le pase, sino que también apoyar algunas que están estancadas. Tenemos varias deudas constitucionales como ley de competencia, como ley de agua, ley de desarrollo de los pueblos indígenas, tantas así. Mencionabas un poco acerca de unir
los municipios de Guatemala, vale la pena mencionar de que la Constitución en el artículo 231 consagra la creación del Consejo Regional Metropolitano. De la región metropolitana. De la región metropolitana. Sí. Contanos, por favor. Precisamente, Brian, es con base a ese artículo el que propones que nosotros estamos desarrollando nuestra iniciativa. Mira, yo he nacido, crecido y vivo en un municipio del departamento de Guatemala, que es Fraijanes. Yo sufro el tráfico de Fraijanes hacia la capital 3 horas como mínimo todos los días. Por 5 días, 15 horas a la semana. Ya te imaginarás al mes y al año lo que yo pierdo, ¿verdad? Porque se pierde. Se pierde, nunca recuperas eso. Nunca se recupera ese tiempo en el tráfico. Lo que hice para contrarrestar un poco ese sentimiento de pérdida es que me voy escuchando podcasts o me voy escuchando audiolibros, que se los recomiendo. Buenísimo. Para ganar tiempo, para ganar no perderlo. Tiempo y no perder ese tiempo valioso que se nos va en andar presionando pedal, acelerar y freno, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, yo he sufrido alguna de las cosas que en los municipios surgen. Que atacan a los municipios. Y como te decía al inicio, entonces, ¿qué es la propuesta que nosotros llevamos? Es impulsar la creación de la región metropolitana, amparada en el artículo 231 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Qué dice ese artículo? Lo que dice básicamente es de que la región metropolitana debe integrarse por los alcaldes de los municipios inicialmente de la capital y después los conurbanos. Sí, conurbanos. Que en aquel entonces, cuando se pensó posiblemente en ese artículo, han de haber sido un par de municipios. Pero ¿qué son municipios conurbanos? Son municipios con más de 50,000 habitantes. Entonces te puedo decir que ya casi los 16. Los 16, sí, entonces, ¿cómo debería funcionar? Lo que yo estoy proponiendo es que la región metropolitana sentarnos todos. En ese sentido, su servidor con los alcaldes y pensar en soluciones integrales. Una solución que, por ejemplo, al tráfico o al tránsito que se hace, esta región metropolitana puede impulsar una creación del metro. ¿Qué sucede? Que hoy en día no nos sirve de nada que el alcalde de la capital, por ejemplo, proponga el metro que va a estar en la capital. O sea, lo que nosotros queremos es un metro que vaya de la capital a San Juan Zacatepeques, ¿sí? O un teleférico que vaya de Amatitlán a Fraijanes. O, por ejemplo, de Fraijanes a la capital. O de Fraijanes a Santa Catarina, Pinula. Claro. Pero no existe esa figura hoy en día. No existe esa figura que logre amparar la creación de proyectos en conjunto entre municipalidades, que hasta que se haga la región metropolitana va a poder llevarse a cabo, ¿verdad? Esa es una de las propuestas, Brian. Buenísimo. Y esto es importante porque no podemos desentendernos de que los problemas de la ciudad son compartidos con los demás municipios. La mayoría, la carga de que uno dice, ay, voy a carretera, qué tráfico. Y no es culpa de la ciudad, sino son de los otros municipios. Entonces, hay que abordarlos esto. Ahora, pues, una cosa es proponerlo y otra cosa es encontrarse con la realidad adentro de que hay diputados que no les conviene, que representan sectores a los que les interesa. Ni alcaldes. ¿Cómo abanderarías esta lucha política, digamos, para convencer a los demás y sobre todo convencer a la gente? Porque sin la presión de la gente no se alcanzan este tipo de propuestas. Vos mencionaste algo, Brian, clave, pero que es clave y que muchas personas lo omiten o lo olvidan. La presión popular o la presión de la población guatemalteca. Claro. ¿Sí? Y yo lo entiendo, mira, hay muchos diputados actuales o candidatos a diputados que hablemos lo que es, compran las casillas, vamos. Compran sus espacios. Ahí sí saben algunas cifras fuera de... Compran sus espacios. Claro. ¿Qué apoyo popular o qué apoyo de la población pueden tener esos diputados, Brian? Claro. Porque no hicieron el pulso para poder ganar con base a propuestas su escaño. Correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia con tu servidor? Primero, que yo no he dado un centavo para representar en donde estoy. Y segundo, a mí, pues, me han estado apoyando personas que, como soy nuevo en política, la cantidad de personas que me apoyan no es como que si ya tuviera muchos años en política. Soy nuevo. Entonces, estoy empezando a crear ese cuerpo de personas que me están apoyando poco a poco. Entonces, ¿yo qué estoy pensando?
si yo llego, yo sé que tengo personas detrás que me apoyan. Que te van a de ayudar todos los municipios. Ok. De todos los municipios. Personas que estoy seguro que me apoyarían en esa iniciativa. Y personas que estoy seguro que llegarían a presionar, de ser necesario, para que se ejecute una obra que es del bien para todos. ¿Sí? Okay. Entonces, a diferencia mía de otros candidatos, yo sí tengo gente que me respalda, gente que está creyendo en mis propuestas y gente que está creyendo en José Gálvez como una persona nueva, una persona fresca y una persona con un buen corazón, vamos. Buenísimo. José Gálvez, una persona nueva. Decís, pero vamos a conocerte un poco más como persona, ¿te parece? Total. Te voy a tirar un par de preguntitas. Listo. Ahí y vos me vas a decir. Sí. ¿Qué música te gusta escuchar ahí cuando vas camino a visitar uno de esos municipios ahí para hacer campaña? Bueno, me gusta escuchar la electrónica. Ok. Soy mucho de música electrónica. Tecno, electro y todo ese rollo. Más que todo Deep House. Ok. Sí. No sé mucho de esos temas, pero vos Sí, me corregirás. sí. Entonces te quedas como electrónica. Me quedo con electrónica y lo tradicional de un joven, más reggaetón, ahí un poquito de... Bandita, nada. Banda no. Rancheritos, nada. Tampoco mucho. Porque no. Fraijanes es un municipio Sí, también de charro, Sí, botas, sí. caballos. Pero ya se está llegando ahí la música electrónica. Ya, también, me parece. Ahora vemos cantantes reggaetoneros que se unen con cantantes rancheros. Ahí está Sí. el Bad Bunny. Sí. Ahora, si querés descansar un fin de semana, ¿qué lugar de Guate elegís? Uy, hay muchísimos lugares de Guatemala. Por ejemplo, yo no he tenido la oportunidad en muchos años de regresar a Petén, que Ok. es un ¿Te gusta Petén? departamento Flores. lindísimo del lago. Tikal. Es bello. O sea, fíjate que yo, tal vez me vas a adelantar un poco, pero yo tuve la oportunidad de estudiar afuera de Guatemala, Ok. en donde países logran explotar esa naturaleza, que Guatemala tiene 10 veces más esa naturaleza y esos Ok. atractivos turísticos que podría Costa Rica, llegar a por explotar. ejemplo. Yo estoy en Costa Rica. Ah, ok. Yo estoy en Costa Rica. Entonces, y con todo respeto a mis hermanos Ticos. ticos. Aunque ellos no nos consideren que- hermanos. que- Sí, fíjate. Guatemala, considero yo, tiene un mayor potencial. Está mal mercadeada Guatemala, ¿crees? Es que hay un tema, hay un concepto que se le llama marca país. Ujú. ¿Sí? El concepto marca país es clave. Es un concepto que básicamente dice que cómo el mundo puede ver a un país en concreto en función de cómo se mercadea. Y considero que nosotros tenemos una oportunidad de mejora en mercadearnos mejor por lo que somos. ¿Cómo viste la creación del logo de la marca País que costó 6 millones de quetzales? Ahí un loguito que levantó mucha zozobra Sí. en la ciudad. Sí. ¿Qué opinas de? Pues mira, yo creo que el esfuerzo se hizo. Considero que falta mucho camino por recorrer hasta posicionarnos realmente a Guatemala como por lo que es, por lo que tiene y por lo que puede llegar a dar. Buenísimo. José, producción me acaba de avisar de que tenemos que ir a corte, pero la última pregunta. ¿Qué personaje de la vida pública, política, empresarial, puede ser que esté vivo o que esté muerto, te gustaría sentarte, echarte un café y decirle, bueno, aconséjeme, pues, o cualquier cosa? ¿Qué personaje te gustaría? Pues mira, tengo varios personajes, pero a ver, si vamos en te voy a dar dos. En lo empresarial, me gusta mucho Steve Jobs, el creador en su momento de la marca Apple. ¿Sí? Y hay un refrán o un slogan, una quote que él decía, ¿sí? Que era, no se pueden conectar los puntos viendo hacia el futuro, sino viéndolo hacia atrás. Okay. ¿Y qué te quiere decir eso? Que no te ha pasado a veces que vos decís, ahora ya entiendo por qué me pasó esto y esto y esto. Okay, porque sí, tal vez yo estaba buscando por aquí, pero no era ese el camino, era otro. Entonces, básicamente es conectar los puntos viendo hacia atrás, entendiendo que lo mejor va a venir siempre para uno si uno obra de la mejor manera. Ok, ¿y el otro personaje que dijiste que...? Bueno, el segundo personaje que me llama muchísimo la atención por mi personalidad es Elon Musk, el dueño de Tesla. De Tesla. Él va contracorriente. Y cuánta cosa no es... Y de Twitter. Sí, de Twitter, de muchísimas. De Twitter, de Tesla, ahorita de Starlink. Entonces, él rema contracorriente. Entonces creo que es algo que se puede admirar. Buenísimo. Y seguir, ¿verdad? Bueno, entonces en lo que usted busca ahí un poco acerca de la biografía de Elon Musk, o entra a Twitter y se crea una cuenta para estar informado de lo que pasa en Guatemala y le da follow al banquillo, nosotros nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos a platicar con José Gálvez, candidato a diputado por el Partido Republicano.
David, somos Red Informativa Nacional. Por supuesto, Silvia, por Más TV, y en estas elecciones 2023 les tendremos bien informados por unas elecciones en paz. Bueno, y estamos de vuelta platicando con José Gálvez, candidato a diputado por el departamento de Guatemala por el Partido Republicano. Eso quiere decir que si usted vota en Fraiganes, en Santa Catarina, en San José, en Misco, Amatitlán, puede votar por José Gálvez. José, partiendo del punto en que votar por vos significa no votar por otras personas, ¿por qué deberían de votar por vos? Ok. Primero porque yo vivo en los municipios, ¿sí? No como otros que son de otro lado y se vienen aquí. Es que te quiero contar, Brian. Les voy a dar un chisme, un secreto, a voces. A ver. Hay candidatos a diputados que van representando un departamento del cual ni siquiera conocen. Claro. ¿Cómo vas a pensar eso? Total. Y recuérdense que el diputado o el candidato a diputado debe valer y velar por los intereses del distrito que está representando. Fiscalizar ese distrito, todo lo que se ejecuta en ese distrito, proponer y ser esa bisagra entre población y funcionarios, digamos, hasta que se ejecute. Entonces, ¿por qué me considero yo una buena opción? Ok, a ver. Primero, por mi preparación académica, ¿sí? Segundo, por mi experiencia, no solo en lo privado, desde la parte del emprendimiento, de la creación de riqueza, de empresas, sino también por mi experiencia en lo público. Yo tuve la oportunidad de ganarme una plaza en el Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de Educación. Y yo, siendo un simple colaborador, te voy a decir simple colaborador, con todo respeto a todos, ¿verdad? Sin tener un puesto político, te quiero decir. Sí, pues, claro. Pudimos reparar más de 200 escuelas. Remozar, le llamamos ahí, remozar o reparar. Más de 200 escuelas. Entonces, como yo desde un puesto, te voy a decir simple, ¿verdad? Pude hacer eso, me imagino yo teniendo un alcance político, lo que podemos llegar a cambiar y lo que podemos llegar a mejorar Guatemala. Sí. Entonces, básicamente es eso, Brian, la preparación académica, la experiencia y que me considero una persona de un buen corazón, ¿no? José, ¿cómo evalúas esta legislatura que está por terminar? ¿Cómo viste el Congreso, su desarrollo, sus diputados? ¿Se avanzó en la agenda nacional? ¿No se avanzó? ¿Cómo viste este Congreso? Pues mira, en la política, Brian, siempre hay versiones, no hay una verdad absoluta. Total. Eso es algo que yo aprendí ahorita. Siempre hay versiones y siempre hay dos caras de la moneda. Considero que siempre va a haber un mejor camino o hay algo que donde podemos avanzar. Por ejemplo, yo hubiera invertido más en educación. Ok. Sí, al momento de aprobar el presupuesto. Correcto. Sí. Si yo les pregunto aquí a la audiencia que me digan 3 iniciativas de ley o 3 leyes que se crearon en beneficio de todos nosotros, pues habría que pensarla un poquito, ¿ah? Habría que pensarlo. Habría que pensarla un poquito. Entonces, más sin embargo, creo que yo no soy de solamente señalar, Brian. Señalar. No, yo soy de proponer y vamos adelante y hay que seguir adelante, porque es que si nos dedicamos a solo criticar y a solo señalar, no vamos a avanzar. José, en una encuesta de prensa libre, los diputados fueron calificados como las personas donde menos confía la gente. O sea, lo más confiable es la Iglesia Evangélica y en este ranking de confiabilidad, lo que parece más bajo son los diputados. ¿Cómo harías para desmarcarte y decir que no vas a pertenecer a esa clase de diputados? ¿Cuál sería tu valor agregado a diferencia de los que están hoy en esta legislatura? Yo no tenía experiencia en redes sociales. Antes de todo esto yo tenía mi perfil, te voy a decir yo, oculto. O sea, al escrutinio público. Y ahorita que yo aprendí cómo funcionan las redes sociales, el potencial que tienen, mira, lo que hay que hacer es que hay que llevar las redes sociales al Congreso. Tenés que llevar los lives al Congreso. Como Aldo Dávila, que se hizo famoso. Entiendo que él hace algo así, ¿verdad? Sí. Pero llevar los lives al Congreso, porque los ojos de la población, de las personas guatemaltecas, de los guatemaltecos y guatemaltecas, tienen que estar en el Congreso. Si nosotros pretendemos que todo se haga puerta cerrada,
ahí no está bien algo, porque hace poco hubo una reunión, por ejemplo, con un ministerio y un sindicato en donde no permitieron a la prensa entrar. Saludos a Entonces, Juviel ¿por qué? Acevedo ahí. Entonces, ¿por qué? ¿Verdad? Claro. ¿Por qué? El ocultismo siempre de qué se negocia tras bambalinas, con el erario público y demás. Hay que pedir que la gente vote en público Okay. y que se sepa cuál es la postura de los candidatos. Y el candidato o la candidata, ahí serían ya los diputados, ¿verdad? Los diputados tienen que defender su postura y explicar por qué están votando de esa manera. Okay. Si no hay una propuesta técnica detrás que respalde eso, entonces no hay nada. No hay nada. José, te voy a hacer un par de propuestas. Listo. Vos me decís si estás a favor o estás en contra. Listo. Es probable de que estas propuestas, algunas jamás lleguen al Congreso de la República, ¿Ok? pero es válido uno tener posturas, aunque el tema no esté en discusión, digamos. Muy bien. Empiezo con listados abiertos. Hay iniciativas en el Congreso por el Canche Rivera, que es abrir los listados y votar por cara y nombre. Es decir, ya no voto por casilla 1 y así, sino que puedes votar por casilla 3, etc. ¿Qué opinas de eso? Mira, el fondo es bueno, la forma es mala. Yo tuve una conversación con este candidato que estás mencionando, en donde la propuesta es que solo sea listados abiertos para el departamento, para los distritales, para los listados distritales y no para el listado nacional. Okay. ¿Por qué crees que para el listado nacional no? Porque sería una papeleta de inmensa, nunca terminar. Entonces ahí está fallida la propuesta, porque no puedes poner a un grupo bajo una metodología y al otro con otra metodología, la tradicional. Entonces, no, yo creo que lo que hay que hacer es que pensar un poquito más en listados abiertos y modificar la forma. Ok, ahora, ¿qué pensás o cómo votarías en caso que llegue una iniciativa que proponga hacer legal el aborto? No, estoy en contra. ¿Votarías en contra? ¿Pena de muerte? En contra. En contra de la pena de muerte. Déjame que si me permitís... Sos un provida real, lo que pasa no es que, como mira, los provida que proponen la pena de muerte también. No, es que mira, te voy a decir qué es lo que pasa, Brian. A ese delincuente que causó tanto dolor en familias, a padres de familia, hermanos, abuelos, se le va a recompensar con... Mandarlo para allá. ¿Cómo vas a creer? ¿Cómo vas a creer? Entonces, lo que hay que hacer es que a esas personas... Penas severas. Penas severas y que se vayan a trabajar. Y se van a trabajar en pro de la población. Como que, por ejemplo, que nos ayuden a construir carreteras. Sí, pues. ¿Sí? Sin acceso a privilegios. Claro. Entonces no lo vas a recompensar con esa pena, Claro. una pena de muerte, no. Entonces yo creo que hay que pensarlo muy bien eso. Ok, un matrimonio igualitario, ¿qué lo aprobarías? Mira, yo respeto a todas las comunidades, a todo tipo de comunidad, no tengo ningún rechazo ante ello, no es problema para mí. Okay. Reelección presidencial. Esto no se puede en Guatemala, sabemos. Constitucionalmente no se puede. No se puede, es imposible, pero Sí. ¿qué pensarías vos? ¿Estarías a favor o en contra de la reelección presidencial? Mira, si un proyecto ha venido dando resultados, cortar el proyecto tiene cosas buenas y malas, pero entre las malas es que cortas la continuidad. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que yo pensaría es de que primero tendríamos que ver la viabilidad de realizar una reforma a la Constitución en donde se pueda permitir la reelección. Y en segunda instancia, digamos, por nuestra historia, tendríamos que sopesarlo si conviene o no conviene. Sí, pues, no, totalmente. Bueno, José, vamos a hacer otra dinámica. Te voy a dar un par de nombres de personas, de instituciones, y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Unas 2, 3 palabras. Ok. La regla es que si te digo Alejandro Yamatei, no me puedes decir presidente de Guatemala, sino lo que tú pienses de él. ¿Te parece? De manera breve. Empiezo con Rafael Espada. Cardiocirujano, académico. Partido Republicano. Renovación y fortaleza. Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE. Magnitud y apoyo. Voy con Ricardo Quiñones, alcalde de la capital. Continuidad. Eso te podría decir continuidad. Ok. Wilton Berriondo, allá en Fraijanes. Oportunidad para mejorar. Ok. Voy con Suri Ríos. Hija del general. Del general Ríos Montt. Voy con listados abiertos. Buena propuesta que revisar.
Voy con ley de competencia. Necesario para una economía sana. Ahora, el famoso artículo 231 del Consejo Distrito Regional Metropolitano. La solución para resolver problemas de manera integral. José Gálvez. Joven, primerizo en política, pero bien preparado. Ok. Departamento de Guatemala. Potencial para poder sacar adelante a Guatemala completo. Ok, buenísimo. José, tenés un minuto, 2 minutos para que puedas dirigirte a las personas para decirles por qué deberían de votar por vos, por qué debería ser su candidato a diputado y por qué deberían de votar por el Partido Republicano. ¿Cuál es ese valor agregado que habría en votar por vos? Muchas gracias, Ley. Bueno, a toda la apreciable audiencia que nos estuvo sintonizando, les quiero contar que José Gálvez es ingeniero, joven guatemalteco, con alguna especialización en administración, que tiene experiencia en el sector privado y tiene experiencia en el sector público. Siempre remando contracorriente, llevando esa luz en tanta oscuridad. ¿Por qué deberían de votar por mí o por qué considero yo ser una propuesta? Por mi preparación académica, mi experiencia laboral y lo más importante y lo que menos se ve hoy en día en los candidatos políticos es las buenas intenciones y el buen corazón que yo tengo. Yo les pido a las y los guatemaltecos que por favor este 25 de junio acudan a las urnas, que emitan su voto, que por favor piensen de primero ese voto, conozcan las propuestas de sus candidatos y de ser yo una propuesta les pediría que me apoyen en la papeleta celeste, en el Partido Republicano, en el Departamento de Guatemala. Muchas gracias. Buenísimo, José. Te agradezco mucho, muchas gracias. ¿Viste? Y si llegas al Congreso, te vamos a fiscalizar nosotros. Excelente. Buenísimo. A ustedes, muchas gracias. Recuérdense que ya son escasos días para que este 25 de junio tomemos la mejor decisión. Así que por aquel que se haya ganado su corazoncito, porque usted vio las entrevistas del banquillo a ver quién la convencía, pues para que vote por él y juntos construyamos una mejor Guatemala desde nuestros propios espacios. Así que nos vemos en una próxima. Que descanse.